Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema posicionados para recibir la bendición de Dios. Posicionados para recibir la bendición de Dios. Como cristianos, a menudo nosotros escuchamos que Dios desea prosperarnos financieramente. ¿Cuántos al estar en la iglesia alguna vez han escuchado que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere bendecir? ¿Verdad? Sí es común. Comúnmente escuchamos este mensaje: Dios te quiere prosperar financieramente. Pero en ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones, la prosperidad parece estar más lejos que nunca, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que lidiar con estas dos cosas. En la iglesia me dicen que Dios me quiere prosperar financieramente, pero en la vida real la prosperidad parece estar más lejos que nunca. Sentimos que lo que ganamos nunca es suficiente. ¿Les ha pasado? Que sientes que lo que ganas nunca es suficiente. No importa cuánto trabajemos, no importa cuánto aumenten nuestros ingresos, siempre hay algo que se los lleva. A pesar de ganar más, vivimos con una sensación de escasez y dificultad financiera. Tal vez si tú, ¿verdad?, inmigraste a Estados Unidos, a este país, y tal vez si tú comparas los ingresos que tienes hoy con los ingresos que tenías cuando llegaste, a lo mejor hay una gran diferencia. Pero la sensación de escasez, la sensación de que nunca tienes lo suficiente es la misma, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué experimento la vida así en esta área tan importante? Y esto tiene que ver porque la verdadera prosperidad no se trata solo de cuánto ganamos. Ahora, cuánto ganamos es importante, pero la verdadera prosperidad no se trata solo de cuánto ganamos. Los ingresos obviamente son importantes, pero aún más importante que los ingresos es lo siguiente: cómo administramos nuestros ingresos y nuestra actitud hacia el dinero. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. Estoy diciendo, no siempre, ¿verdad?, lo más importante son nuestros ingresos. No lo son. Ahora, obviamente, ¿verdad?, si una persona dice, pues no tengo ingresos, ¿verdad?, se vuelve algo muy relevante de la ecuación total. Pero si tú eres una persona que tienes ingresos, tienes un trabajo, ¿verdad?, si te comparas con la mayoría de la gente y dices, yo tengo un salario parecido a los de las demás personas, quiere decir que hay otros factores que son mucho más importantes, y es la administración de esos ingresos y tu actitud hacia el dinero. De estas dos cosas depende nuestra disposición a practicar o ignorar lo que la Biblia define como el elemento esencial para recibir la bendición de Dios. Y tal vez, ¿verdad?, a veces se nos escapa esto, pero si tú lees la Biblia desde el principio al fin, vas a encontrar algo que la Biblia dice que es clave, que es fundamental para que tú y yo experimentemos y recibamos la bendición de Dios. Y esto es la generosidad. Ahora, obviamente no es lo único, ¿verdad?, que tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios, para prosperar. Por ejemplo, otro que es fundamental es que necesitas trabajar, ¿sí? Si tú no trabajas, ¿verdad?, no puedes esperar que Dios te prospere, ¿sí? Obviamente tu trabajo tiene que ser honrado, tiene que ser honesto, ¿verdad? Si tu trabajo no es honrado y honesto, ¿cómo puedes estar esperando que Dios te prospere en ese trabajo? Hace muchos años, recuerdo, estaba en México, y después de una reunión, después de compartirse acerca de una mujer conmigo, me dice que si puedo orar por su esposo. Y le digo, sí, claro, puedo orar por tu esposo. Me dice, es que quiero que el Señor lo prospere en su trabajo. Oh, muy bien, le digo, ¿y a qué se dedica tu esposo? Es pollero, me dijo. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, sí, Dios, hay cosas fundamentales, ¿verdad?, que tienen que estar sucediendo en nuestra vida para que Dios nos prospere.
tenemos que trabajar, tenemos que ser personas esforzadas, ¿verdad? No flojos para que Dios nos prospere. Pero dentro de todo lo que es importante para ser prosperados, la Biblia hace énfasis en una actividad, en una práctica fundamental para ser prosperados, y es la generosidad. En otras palabras, muchas veces tú puedes ser muy trabajador, puedes hacer muchas cosas bien, pero lo que te falta es el elemento clave, la generosidad. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, aunque trabajamos mucho, aunque nos esforzamos mucho, no experimentamos la bendición de Dios. Y no es porque seamos flojos, no es porque no quieras trabajar, pero tal vez sí es porque no estás practicando la generosidad. Otra vez, sé que estoy repitiendo, que es el elemento fundamental y clave para recibir la bendición de Dios. Es cuando Dios ve que damos con un corazón agradecido, que Él abre las puertas para que llegue su bendición a nuestra vida. Dice Malaquías, dice: si ustedes dan, vean lo que va a hacer Dios. ¿Sí? Y son las palabras de Dios. Y si ustedes dan, vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero la promesa está relacionada: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a abrir Dios las compuertas de los cielos y derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde? Hasta que nosotros practiquemos la generosidad. Ahora, obviamente está dando por hecho de que trabajas, de que eres honesto, de que eres honrado. Y creo que yo puedo asumir esto de todos ustedes, ¿verdad? Trabajan, son honestos, son honrados. Pero a lo mejor lo que nos hace falta, ¿verdad?, especialmente si tú dices que yo no estoy experimentando la bendición de Dios en el área financiera, es practicar la generosidad, porque es la generosidad la que nos lleva al siguiente nivel, la que abre las compuertas de los cielos, las puertas de los cielos, para que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas. Así que hoy quiero que veamos estos aspectos que estoy mencionando y el papel que juegan en que tú y yo nos posicionemos para recibir la bendición de Dios. Así que la primera es una buena administración. Y este es el primer paso en la dirección correcta. Si tú analizas tu vida y tú dices: ok, yo escucho el mensaje de la Biblia que dice que Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere bendecir. Ok, eso ya lo entendí, lo creo, lo acepto, lo quiero para mi vida. ¿Sí? Pero no puedo negar que la Biblia me dice que para que Dios me pueda bendecir, yo tengo que posicionarme para que la bendición llegue a mi vida. Y el primer paso es ser un buen administrador de lo que ya tengo. ¿Sí? Yo necesito ser un buen administrador de lo que ya tengo. Ese es el primer paso que tengo que dar. Ese es el primer paso en la dirección correcta. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que siempre nuestros problemas financieros son problemas de ingresos. ¿No nos pasa eso? Que siempre que tenemos problemas financieros siempre decimos: es que no gano lo suficiente, es que no tenemos lo suficiente. A veces hay discusión en la pareja, ¿verdad?, si eso es verdad. Pero regularmente la mayoría de nosotros, ¿verdad?, si tenemos problemas financieros, el problema es un problema de ingresos, cuando en muchas ocasiones son problemas de administración. Estás teniendo problemas financieros, no necesariamente por los ingresos que tienes, sino por la mala administración que haces de lo que ya tienes. Es por eso, ¿verdad?, que la buena administración es indispensable para alcanzar nuestras metas financieras. Si tú tienes metas financieras o anhelos financieros, deseos financieros, lo primero que tienes que hacer es tener una buena administración. Dentro de esas metas financieras que tú pudieras tener, puede ser salir de deuda, ¿verdad? Te encuentras, ves tus tarjetas de crédito y dices: híjole, tenemos mucha deuda, ¿verdad? Y obviamente dices tú: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta deuda? Lo primero es una buena administración. Obviamente tener más ingresos puede ayudar también, ¿verdad? Ayuda también, pero empieza por tener una buena administración. ¿Sí? Tal vez
parte de tus metas financieras es crear un fondo de emergencia. ¿Qué sucede si no puedo trabajar por un mes, por 2 meses? Vamos a tener para pagar la casa, para pagar la renta, para echar gasolina al carro. Entonces, dentro de nuestras metas financieras puede ser tener un fondo de emergencia. En cosas que toman más tiempo es ahorrar para el futuro, ¿verdad? No vas a poder trabajar toda la vida. Va a llegar un momento en tu vida en el que vas a tener que retirarte, vas a tener que dejar de trabajar. Y dentro de nuestras metas financieras es, quiero tener un ahorro suficiente, ¿verdad?, para poder vivir. Y otros, si eres cristiano, dentro de tus metas financieras podrá ser el ofrendar fielmente. Tal vez siempre te encuentras con que deseas hacerlo, pero no lo haces. Pero está dentro de tus metas financieras el ser una persona que da fielmente, que ofrenda fielmente. Para todo esto que acabo de mencionar, la administración de lo que ya tenemos es fundamental. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Otra vez, planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. A veces tú puedes pensar en la situación en la que te encuentras y tal vez no te guste la situación en la que te encuentras financieramente, pero si te preguntas, ¿cómo llegamos aquí? ¿Verdad? A lo mejor tuvieron una plática como pareja, como familia, y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que salir de deudas. Ok, vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a pagar nuestras deudas. Pero de repente se te cruzó la mente de que quieres un carro nuevo, ¿sí? Al mismo tiempo que sabes que ya tienes deudas. Y tú sabes, ¿verdad? Cuando se trata de comprar un carro nuevo, todos lo podemos justificar, ¿verdad? Tenemos 1000 razones por qué sí lo debemos de hacer, aunque no tengamos el dinero, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad?, por semanas y por meses a convencernos a nosotros mismos por qué sí es una buena decisión comprar ese carro nuevo, aunque no tengamos el dinero, ¿verdad? Y trabajas duro, te lo mereces, un carro nuevo, no vas a tener problemas, no vas a tener gastos de mecánico. Y empezamos a hacer toda esta lista, ¿verdad?, de razones por qué sí podemos comprar el carro nuevo. ¿Y qué hacemos? Vamos y compramos. Bueno, lo compramos, lo sacamos, ¿verdad? Es una deuda. Y ahora nos encontramos que ya estamos más hundidos en deuda. ¿Por qué? Porque buscamos una solución rápida, porque buscamos atajos que al final, dice Proverbios, nos conducen a la pobreza. Entonces, la buena administración de lo que tienes, y eso significa no entrar en deuda, por más si lo puedes evitar, ¿verdad?, es lo que nos prepara para alcanzar nuestras metas financieras. Pero aquí está algo que tal vez no habías pensado acerca de la buena administración. Y es que la buena administración es esencial para que podamos recibir la bendición financiera de parte de Dios. Entonces, la buena administración no solamente es importante para que tú alcances tus metas financieras totalmente humanas, lo que tú puedes hacer. La buena administración es esencial para que podamos recibir la bendición que Dios quiere traer a nuestra vida. En otras palabras, si Dios nos ve y si Dios ve que no somos buenos administradores, la decisión de Dios es simplemente no estás listo para recibir la bendición que yo te puedo dar. ¿Y cómo lo sabe Dios? Porque nos ve administrar lo que tenemos. Y dice, y no eres un buen administrador, ¿sí? Mateo 25:21 dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te pondré a cargo de mucho más. Ven a celebrar conmigo. Entonces aquí vemos en este pasaje cómo la bendición de Dios, ¿verdad?, de alguna manera
está muy relacionada si somos buenos administradores. Este pasaje es parte de la parábola de Jesús de cuando Dios le da talentos, les da dinero a varias personas para que los trabajen, para que produzcan más. Y cuando llega con esta persona que cuando recibió lo que Dios lo dio, lo puso a trabajar y produjo algo. Estas son las palabras de Dios a ese hombre, del amo a ese hombre, ¿verdad? Porque era una parábola, ¿sí? Bien hecho, mi siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Sí, puede ser que tal vez tus ingresos ahorita no están donde te gustaría que estuvieran. Tal vez nuestros ingresos no impresionarían a nadie, ¿verdad? Si les decimos cuáles son nuestros ingresos. Pero Dios está diciendo, si tú eres fiel en administrar esa pequeña cantidad, es lo que te va a capacitar, es lo que te va a poner en la posición de que Dios te pueda dar más. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Y déjame, te doy un consejo muy sencillo en esta primera parte de la administración, porque a veces nos podemos complicar mucho cuando tratamos de decir, bueno, ¿y de qué se trata la administración? En algo muy sencillo acerca de la administración es: vive con menos de lo que ganas. El gran problema que muchos de nosotros tenemos es que estamos viviendo gastándonos todo lo que ganamos o más de lo que ganamos, ¿verdad? Y por eso cada mes la deuda se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque estamos viviendo gastando más allá de lo que ganamos. Entonces, si realmente tú dices, yo quiero ser un buen administrador, ¿cómo empiezo? No fui a la universidad para aprender cómo ser un buen administrador. Empieza gastando menos de lo que ganas. Y eso son cosas tan prácticas, ¿verdad? Como meterte a tu cuenta de banco, hacer un análisis de qué estás gastando cada mes. Y de verdad, a veces nos sorprendemos de lo que estamos gastando, ¿verdad? A principio de año es algo que trato de hacer a principio de año. Me meto a mi cuenta, empiezo a ver gastos. Y eran gastos que ¿y esto por qué me lo están cobrando, verdad? ¿Cuántas veces abriste una suscripción por algo, ¿no? Quisiste ver un partido de fútbol, quisiste ver algo y lo voy a pagar. Pero luego se te olvidó que si no lo cancelabas, ese cargo lo van a estar haciendo cada mes, ¿sí? Y a veces uno no se da cuenta de esas cosas y de repente estás pagando 50, 60, 70, 80 dólares al mes en cosas que ni siquiera estás usando, ¿verdad? Eso podía ser uno. La otra cosa que puedes ayudar es que ves los gastos y dices, híjole, no estaba consciente de que estábamos gastando en esto tanto. A lo mejor si yo te preguntara a ti, oye, ¿cuánto gastan ustedes en andar comiendo fuera? Y tú dices, no, somos muy disciplinados, no gastamos tanto. Pero te metes a tu cuenta de banco y dices, no soy tan disciplinado, ni es como pensaba. A veces estamos gastando más de lo que estamos conscientes, ¿sí? Entonces, vive con menos de lo que ganas. Y esto va a ser un proceso que tienes que ser disciplinado. Ahora, nuestra buena o mala administración tiene un gran impacto en lo que es nuestro segundo punto, que es nuestra actitud hacia el dinero. Y es nuestra actitud hacia el dinero lo que fomenta o impide la generosidad. Tal vez tú pensarías que lo que fomenta o impide tu generosidad es si tienes o no tienes, ¿sí? Tal vez tú dices, no, Roberto, es que la razón por la que yo no soy generoso no es porque yo no quiera, es porque no tengo. La mayoría de nosotros pensamos así cuando pensamos en la generosidad. La razón por la que yo no soy generoso no es porque no quiera. De hecho, yo quiero ser generoso, pero no tengo para ser generoso. Pero yo no creo que ahí está la realidad. Yo creo que es nuestra actitud hacia el dinero lo que fomenta o impide la generosidad. Nuestra actitud hacia el dinero determina si el dinero es nuestro siervo o nuestro amo. Y sabes que la Biblia nos habla de esto. La Biblia habla de la posibilidad de que el dinero sea tu amo, de que el dinero sea tu Señor. Y nos los dice Jesús a nosotros, sus discípulos. Si tú no tienes la actitud correcta hacia el dinero,
Jesús dice, el dinero se puede convertir en tu amo, en tu Señor. Entonces tenemos que considerar seriamente cuál es mi actitud hacia el dinero. Lo que yo pienso acerca del dinero fomenta o impide la generosidad en mi vida. Lo que yo pienso acerca del dinero hace que el dinero sea mi siervo o sea mi amo. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. Tenemos que tomar una decisión: ¿a quién voy a servir? Cuando somos malos administradores, el dinero se convierte en nuestro amo. Tal vez tú dijeras, oye Roberto, el que el dinero se convierte en nuestro amo significa que yo hago algo raro, le digo al dinero que él es mi señor. O sea, ¿cómo sucede? Sucede de una forma rara, ¿no? No. El dinero se convierte en tu amo cuando tú eres un mal administrador. Así de sencillo. Cuando somos malos administradores, el dinero se convierte en nuestro amo. Y eso impide tu generosidad, ya que el dinero se convierte en una fuente de estrés y de preocupación. Entonces tú puedes estar aquí en la iglesia y hablamos de la generosidad y dices tú, yo quiero ser generoso, yo quiero dar. Pero como tu actitud hacia el dinero no es la correcta y no estás siendo un buen administrador, ¿sí? Aunque quieras ser generoso, no puedes, porque el dinero se ha convertido en tu amo. En otras palabras, el dinero que tú tienes determina por encima de ti cómo ese dinero va a ser utilizado. A través del estrés, a través de la preocupación. Llegan momentos en los que puedes ser generoso, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, con tu familia, con alguien que está en necesidad. Llegan momentos en los que puedes ser generoso y aunque quisieras, el estrés y la ansiedad por tus deudas, por tus problemas económicos, te impide ser generoso. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando ves desde una manera práctica, el dinero está funcionando más en tu vida como tu amo que como tu siervo, ¿sí? Pero cuando somos buenos administradores, el dinero se convierte en nuestro siervo. Fomenta la generosidad, porque vemos el dinero como un medio para honrar a Dios y bendecir a otros. Cuando tú eres un buen administrador, tú creas lo que se llama margen financiero. ¿Y qué significa margen financiero? Muy sencillo, significa que siempre tienes algo extra. No tienen que ser miles de dólares, no tienen que ser cientos de miles de dólares, pueden ser cientos de dólares, ¿verdad? No tienen que ser cantidades grandes, pero ser un buen administrador provoca que tengas margen. Tienes dinero extra. Quiere decir que el día que tú decides, quiero bendecir a alguien, quiero bendecir la iglesia, quiero bendecir a mis padres, quiero bendecir a mi hermano, quiero bendecir a esta persona necesitada, ¿qué sucede? Lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el dinero no es tu amo. Tú eres el amo, el dinero es tu siervo. El dinero está para hacer lo que tú decides hacer, ¿sí? Entonces es muy importante entender estos conceptos de la mala administración y de la buena administración, ¿sí? Cuando el dinero se convierte en nuestro siervo, lo utilizamos para honrar a Dios y bendecir a otros. Y aquí también un consejo muy sencillo cuando pensamos acerca de nuestra actitud hacia el dinero. En relación a la administración, vive con menos de lo que ganas, ¿verdad? En este caso de tener una buena actitud hacia el dinero es no pongas tu seguridad en el dinero, sino en Dios. Y tienes que empezar a hacerlo a través de la oración, a través de confesión, pero también a través de algo práctico, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo empezarle a decir a Dios que yo confío en Él por encima de mi dinero? Y no hay otra mejor forma que siendo generosos, ¿sí? Es de la manera que le expresamos a Dios que nuestra confianza está en Él y no en nuestro dinero. Yo les puse este ejemplo hace algunas semanas y era que tal vez tú puedes llegar el domingo a la reunión
y dices, ok, llega el tiempo de la ofrenda y volteas a ver tu cartera o piensas en el número que hay en tu cuenta de banco y dices, híjole, es que nada más tengo esta cantidad. Y si doy ofrenda, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder hacer esto. Pero la pregunta es, ¿en qué estamos confiando? Al final, ¿estás confiando en Dios o estás confiando en esa cantidad específica? ¿Sí? Entonces ahí es como tenemos que ser prácticos en esto. Y esto nos lleva al elemento clave que les dije al principio, ¿verdad? Si tú y yo queremos posicionarnos para recibir la bendición de Dios, tenemos que ser generosos. Llegamos a la generosidad. Y la generosidad es el resultado de una buena administración y de una actitud correcta. Otra vez, porque a veces espiritualizamos mucho la generosidad, pero vamos viéndola desde un punto muy práctico. La generosidad es el resultado de una administración y una actitud correcta. ¿Sí? Y tenemos que aceptar esta realidad, ¿verdad? No lo espiritualices mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor esa puede ser hasta tu excusa para no ser generoso, ¿verdad? Lo sobre espiritualizas, lo complicas demasiado, por lo tanto hay tantas razones por no ser generoso. Pero cuando lo ves así fríamente y dices, no, es la buena administración la que me va a llevar a ser generoso. Es tener la actitud correcta hacia el dinero lo que me va a llevar a ser generoso. Creo que va a haber más posibilidades de que seas generoso y que entiendas que la generosidad es el elemento clave para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios te pueda prosperar, para que Dios te pueda llevar al siguiente nivel. Muchos dicen, cuando tenga más dinero, entonces seré generoso. Pero la verdad es esta: si no eres generoso con poco, no lo serás con mucho. Otra vez, lo repito, ¿no? Porque creo que a veces nos decimos estas cosas y no las creemos. Pero este tipo de pensamientos y comentarios van en contra de la verdad. ¿Sí? Cuando tenga más dinero, entonces seré generoso. Cuando tengas más dinero, entonces voy a ayudar a mis papás. Cuando tenga más dinero, entonces voy a dar en la iglesia. Cuando tenga más dinero, entonces voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero la verdad es que si no eres generoso con poco, no lo serás con mucho. Y no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, o el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será con mucho. La generosidad no es consecuencia de la abundancia, ¿verdad? Porque a veces tenemos también esta idea. Cuando tenga en abundancia es cuando voy a ser generoso. La generosidad no es consecuencia de la abundancia, sino de aprender a administrar bien lo que tenemos y desarrollar la actitud correcta hacia el dinero. La buena administración nos da el margen financiero para dar, y la actitud correcta hacia el dinero nos da la disposición para dar. Porque mira, hay personas que tienen para dar y nunca dan, ¿verdad? Entonces no es un asunto de abundancia, porque si la lógica fuera el que tiene da, pero no siempre funciona así. A veces hay personas que tienen y no dan. Ahora, obviamente sí tenemos que tener para dar, por eso Pablo aún dice, ¿verdad?, que vamos a dar de acuerdo a lo que tenemos. Pero sobre todo está nuestra actitud hacia el dinero. Nuestra actitud hacia el dinero es lo que nos da la disposición para dar. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Pero fíjate cómo empieza este pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús va a hablar de que Él nos quiere bendecir, Él no empieza, ponte a orar. Él empieza, da. Tienes que ser generoso. ¿Quieres recibir? Tienes que ser generoso. Da y se os dará. La bendición de Dios no llega a quienes solo piden y esperan, sino a quienes dan con generosidad.
Tal vez algunos de nosotros tenemos que entender esta parte. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Estoy un poco lastimado con Dios, defraudado con Dios. ¿Y por qué? Porque estás lastimado con Dios, defraudado con Dios. Es que yo tengo muchas necesidades y yo me la paso pidiéndole a Dios por mis necesidades y Dios nunca suple mis necesidades. Y a lo mejor el punto es, es que así no es como funciona, ¿verdad? La manera en que funciona es que tú das. Tú te vuelves generoso con lo poco que seas. Dios no está pidiendo que te vuelvas generoso, ¿verdad? Y no tengas para comer. Pero tú das de acuerdo a lo que tienes. Y eso va a hacer que Dios te pueda bendecir. Cuando administramos con sabiduría y practicamos la generosidad, nos posicionamos para recibir la bendición de Dios. Pero tenemos que practicar la generosidad. Y otra vez, ¿verdad? Es la generosidad en toda nuestra vida. Si yo les enseñara que es la generosidad que solo expresas aquí en la iglesia, me estaría equivocando y en lugar de hacerles un bien, les haría un daño. Es una vida generosa en su totalidad, dentro y fuera de la iglesia, la que nos prepara, nos posiciona para recibir la bendición de Dios. Es más, yo creo que si tú eres generoso en la iglesia, pero eres agarrado afuera, eso te descalifica para recibir la bendición de Dios. Hay cristianos que son muy legalistas y cada domingo el cheque de la ofrenda dice tantos dólares, punto, tantos centavos, ¿verdad? Porque están siendo exactos, están dando exactamente el 10%. Pero si no eres generoso afuera de la iglesia, si no eres generoso con tus palabras, si no eres generoso con tu amor, si no eres generoso con tu tiempo, no eres generoso al final, ¿sí? Entonces tenemos que entender que se trata de una generosidad integral de toda nuestra vida. Eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que nos posiciona para recibir la bendición de Dios. Ahora estamos hablando de la bendición de Dios y tal vez hay una pregunta muy real que dice, oye, ¿sí cómo se ve la bendición de Dios? Porque hablas de que Dios me quiere prosperar, de que Dios me quiere bendecir. ¿Cómo se ve la bendición de Dios? Y yo lo traté de definirla, ¿verdad? De una manera muy sencilla y que la podamos entender todas. No significa que solamente esto es la bendición de Dios cuando hablamos de financieramente, pero en un contexto que todos nosotros podemos entender, personas comunes como nosotros, ¿verdad? La bendición de Dios se ve como cuando Dios nos provee más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Entonces es vivir cada semana, cada mes, sabiendo que tenemos más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Es cuando Dios nos capacita para generar ingresos. Cuando a través de tus talentos, tus habilidades, ¿verdad? De tu creatividad, generas ingresos. Y también te permite ser generoso. Pero todo esto acompañado de paz, de gratitud y alegría. La verdadera prosperidad no es una prosperidad que nos hace que nos preocupemos más, que nos llenemos más de ansiedad. Es una prosperidad que hace que tengamos paz, gratitud y alegría. Cuando estaba preparando la clase estaba viendo sobre, que yo lo había escuchado antes y tal vez yo lo he dicho, pero la pregunta ¿es verdad esto? Que entre más dinero tienes, puedes estar más propenso a mayores índices de depresión, de ansiedad, ¿sí? y de preocupaciones financieras. Y los estudios dicen que sí. Tal vez uno piensa, ¿verdad? Cuando yo gane más dinero, todos mis problemas se van a ir. Todos mis problemas de ansiedad, de preocupación se van a ir. Los estudios dicen que no. Que entre más dinero ganas, si tu corazón no está bien, si no estás recibiendo la paz de Dios, si no estás recibiendo la alegría de Dios, ese dinero que llega a tu vida, en lugar de hacerte bien, te provoca más ansiedad, más preocupación. Entonces tenemos que, aun cuando lo vemos desde esa perspectiva, estar conscientes de esto. Pero la bendición de Dios sí se ve como Dios proveyendo para que tú y yo tengamos más que suficiente para cubrir nuestras necesidades,
habilidades para generar ingresos, la creatividad, los trabajos, los negocios, los sueños, las metas. Nos volvemos más generosos, pero manteniendo nuestra paz, nuestra gratitud y nuestra alegría. Y también quiero terminar con una pequeña frase hablando de la generosidad. Algo sencillo, algo que te permita, ¿cómo empiezo? ¿Sí? Y es la siguiente: no esperes a tener mucho para dar. ¿Sí? No esperes a tener mucho para dar. Empieza ahora, con lo que tienes. Sé generoso hoy, sé generoso ahora. Y eso es lo increíble de la generosidad. ¿Sabes que cuando Dios ve nuestra generosidad, tu generosidad, Él no te está comparando con nadie más? Con nadie más. Tu generosidad depende de ti, de tu realidad, de lo que tú tienes. Por eso, Jesús, cuando aquella viuda, ¿se acuerdan? Que llevó unas pequeñas monedas. Jesús dijo que esa persona, la más pobre de todas, era la persona más generosa de esa reunión. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo la calidad de la ofrenda de esa viuda de acuerdo a lo que ella tenía. Yo creo que esa es una gran noticia, ¿verdad? Porque a lo mejor tú vienes a la iglesia, donde quiera que estés, y tú dices, híjole, es que yo no puedo ser muy generoso. Si supieras que tú puedes ser la persona más generosa. Que todos, cada uno de nosotros podemos ser extremadamente generosos, porque no nos estamos comparando con nadie más. Tu ofrenda no se compara con la ofrenda del otro. Tu ofrenda se compara contigo mismo, con lo que tú tienes. Y ahí sí, ¿verdad? Tú y yo podemos ser personas que damos ofrendas que no honran a Dios. ¿Sí? Imagínate que tú dices, híjole, esta semana Dios me bendijo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Dios me bendijo, ¿verdad? Y esta semana hice $20,000 en este negocio. ¡Wow! Y el domingo llegas a la iglesia y dices, bueno, mi ofrenda, y haces un cheque de $5, ¿verdad? Y es, ¿verdad? Como que dices tú, no hay correlación ahí, ¿verdad? O sea, no estás siendo generoso. ¿Por qué? Porque te tienes que comparar contigo mismo, con lo que Dios ha traído a tu vida. ¿Sí? Entonces, espero que esto, yo sé que es práctico, pero espero que nos ayude. ¿Sí? Sí es cierto que Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar. Y obviamente Dios va a bendecirnos y a cuidarnos aun cuando no lo merecemos, ¿verdad? O sea, no estoy descartando, ¿verdad? El que Dios nos sigue bendiciendo aun cuando hacemos todo mal, ¿verdad? Dios sigue proveyendo para nosotros. Pero si queremos llegar al siguiente nivel, tú realmente quieres ver una prosperidad en tu vida financiera, necesitas convertirte en un buen administrador. Necesitas tener la actitud correcta ante el dinero y necesitas ser generoso. No hay de otra, es lo que la Biblia nos dice. Así es como vas a posicionarte para recibir mi bendición.